Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en español. Yo soy Pedro y como siempre estoy muy contento de estar aquí contigo, Sofía, y con todas las personas que nos escuchan hoy. En este episodio vamos a hablar de algo muy importante en la vida diaria, los hobbies y las pasiones. Son temas que aparecen en casi todas las conversaciones reales, cuando conoces a alguien nuevo o cuando hablas con amigos. Hola Pedro y hola a todos. Sí, es un tema muy natural y muy común. Cuando hablas con alguien en español, casi siempre llega el momento en el que alguien pregunta, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿O tienes algún hobby? Por eso, hoy queremos ayudarte a hablar de tus hobbies de una forma más natural, más real, como lo hace la gente en España y en muchos países hispanohablantes. Exactamente. Muchas personas saben decir frases muy básicas, como me gusta leer o me gusta el deporte, pero a veces quieren decir un poco más. Quieren explicar por qué les gusta algo, cuándo lo hacen, con quién lo hacen o cómo se sienten. Yo, por ejemplo, me gusta el cine, pero no solo digo me gusta el cine. Normalmente digo algo más para que la conversación sea más interesante. Eso es muy importante. En español, cuando hablamos de hobbies, solemos añadir pequeños detalles. No hablamos solo del hobby, sino también de la emoción, del momento del día o de la razón. Por ejemplo, no es lo mismo decir me gusta cocinar que decir me gusta cocinar por la noche porque me relaja después de un día largo. Muy buen ejemplo. Vamos a empezar con algo muy básico, pero muy útil. La estructura me gusta y me encanta. Estas dos expresiones se usan muchísimo. Me gusta es más neutral, más tranquilo. Me encanta es más fuerte, muestra más pasión. Por ejemplo, yo puedo decir me gusta caminar, pero también puedo decir me encanta caminar por la mañana. Sí, y eso ya cambia mucho el tono. Cuando alguien dice me encanta, la otra persona siente que eso es realmente importante para ti. Yo, por ejemplo, puedo decir, me encanta escuchar música mientras cocino. Es algo muy cotidiano, muy simple, pero muy real. No necesitas palabras complicadas para sonar natural. Exacto. Y otra cosa muy común es decir cuándo haces ese hobby. En español usamos mucho expresiones como por la mañana, por la tarde, por la noche o los fines de semana. Por ejemplo, me gusta leer por la noche antes de dormir. Es una frase sencilla, pero muy auténtica. Totalmente. También es muy común hablar del hobby como una forma de descansar o desconectar. Mucha gente dice frases como, después del trabajo me gusta ver series para relajarme. Esa palabra, relajarme, aparece mucho cuando hablamos de hobbies. Sí, porque los hobbies no son solo actividades, son momentos para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, suelo decir, los fines de semana me gusta salir a caminar sin prisas. Esa expresión sin prisas es muy española y muy natural. No significa solo caminar, sino disfrutar del momento. Me encanta esa expresión. Y también es muy común hablar de hobbies tranquilos. No todo es deporte o actividades muy activas. Hay personas más tranquilas, más introvertidas. Por ejemplo, alguien puede decir, soy una persona tranquila y me gusta pasar tiempo en casa, leer o escuchar podcasts. Eso es muy real. En España y en muchos países, la gente suele describirse un poco cuando habla de sus hobbies. Dice cosas como soy una persona activa o soy más casero. Yo puedo decir soy bastante casero y me gusta ver películas en casa. Esa frase se escucha muchísimo. Sí, ser casero es una palabra muy común. Significa que te gusta estar en casa. Y no es algo negativo, al contrario, es solo una forma de ser. Yo, por ejemplo, puedo decir, entre semana soy bastante casera, pero los fines de semana me gusta salir con amigos. Eso es perfecto, porque muestra contraste.
En español nos gusta mucho ese tipo de frases, mostrar que no somos solo una cosa. Por ejemplo, durante la semana trabajo mucho, pero en mi tiempo libre me gusta cocinar y probar recetas nuevas. Exacto. Y cuando hablamos de pasiones, no solo hobbies pequeños, sino cosas muy importantes para nosotros, usamos palabras como pasión, algo muy importante para mí, o algo que forma parte de mi vida. Por ejemplo, la fotografía es una gran pasión para mí. Muy buena frase. Yo también puedo decir, el deporte forma parte de mi vida. No estoy diciendo solo que hago deporte, sino que es algo constante, algo que me acompaña. Eso suena muy natural y muy emocional. Y también es común explicar cómo empezaste con ese hobby. Por ejemplo, empecé a pintar hace unos años, o desde pequeño me gusta mucho el fútbol. En español usamos mucho el pasado para contar nuestra relación con un hobby. Sí, y no hace falta ser perfecto con los tiempos verbales para comunicar la idea. Puedes decir algo simple como, empecé a tocar la guitarra porque quería aprender algo nuevo. Es claro, es natural y funciona muy bien en una conversación real. Exacto. Y otra cosa importante es hablar de con quién haces ese hobby. Por ejemplo, me gusta correr solo o me gusta cocinar con mi familia. Eso añade un toque muy personal a la conversación. Totalmente. Yo, por ejemplo, digo muchas veces, me gusta ver partidos de fútbol con amigos. No es solo el fútbol, es el momento social, la conversación, el ambiente. Eso es muy español también. Sí, el aspecto social es muy importante. Muchas personas dicen cosas como, me gusta salir a tomar algo con amigos o me gusta quedar con amigos para charlar. Esas expresiones son muy comunes y muy reales. Por cierto, si estás disfrutando este podcast y te está ayudando a mejorar tu español, recuerda darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Gracias, Pedro. Y seguimos. Ahora, algo muy interesante es que no todas las personas hablan de sus hobbies de la misma forma. Hay personas muy apasionadas que hablan mucho y otras más discretas. Por ejemplo, alguien puede decir simplemente, en mi tiempo libre leo bastante. Esa palabra bastante es muy útil. Sí, bastante, un poco, mucho, son palabras clave. Puedes decir, me gusta bastante viajar, o no viajo mucho, pero me gusta conocer sitios nuevos. Eso suena muy natural y flexible. También es muy común hablar de hobbies que cambian con el tiempo. Por ejemplo, antes me gustaba mucho salir de fiesta, pero ahora prefiero planes más tranquilos. Esa frase se escucha mucho en conversaciones reales. Totalmente, yo mismo la uso. Puedo decir, antes salía más, pero ahora disfruto más de una tarde tranquila en casa. No es solo el hobby, es una etapa de la vida. Y cuando no tienes un hobby muy claro, también hay formas naturales de decirlo. No pasa nada. Puedes decir, no tengo un hobby fijo, pero me gusta probar cosas nuevas. Eso es muy honesto y muy real. Sí, o también depende del momento o depende del día. Por ejemplo, depende del día. A veces me gusta salir y otras veces prefiero quedarme en casa. Eso es algo que mucha gente siente. Exactamente. Y algo muy importante para sonar natural es no forzar la frase. No necesitas decir algo muy largo o muy perfecto. A veces una frase simple como me gusta caminar y escuchar música es suficiente para empezar una buena conversación. Muy cierto. Y lo mejor es que cuando empiezas a hablar de hobbies, la conversación fluye sola. La otra persona pregunta más, tú explicas un poco más y así se crea una conexión real. Y eso es justo lo que queremos hoy. Ayudarte a crear conexiones reales en español, usando un lenguaje simple, natural y cotidiano.
En la siguiente parte, seguiremos hablando de diferentes tipos de personalidades y hobbies, y cómo adaptar tu forma de hablar según la persona que eres. Exactamente, porque no habla igual una persona creativa que una persona muy práctica, o una persona muy activa que alguien más tranquilo. Pero eso lo iremos desarrollando poco a poco, con muchos ejemplos claros y fáciles de usar en tu vida diaria. Y siguiendo con lo que decíamos antes, es muy interesante ver cómo los hobbies también reflejan la personalidad de cada persona. No todos hablamos de nuestras aficiones de la misma manera, y eso es completamente normal. Hay personas muy expresivas y otras más reservadas, pero todas pueden sonar naturales en español. Exactamente. Por ejemplo, hay personas muy creativas, personas a las que les gusta dibujar, escribir, pintar, hacer música o crear cosas con las manos. Una persona así puede decir algo como, me gusta mucho dibujar en mi tiempo libre, sobre todo cuando quiero desconectar. Sí, y fíjate que no es una frase complicada. Es muy simple, pero transmite mucho. También puede decir, la escritura es una forma de expresar lo que siento. Esa palabra expresar se usa mucho cuando hablamos de hobbies creativos. Totalmente. Yo conozco a muchas personas que dicen, escribir me ayuda a ordenar mis ideas. Esa es una frase muy natural y muy real. No es necesario hablar de arte de una forma complicada para sonar auténtico. Y luego tenemos personas muy activas, personas a las que les gusta moverse, personas que disfrutan del deporte, del ejercicio, de actividades al aire libre. Ellas suelen decir cosas como, me gusta hacer deporte para sentirme bien, o necesito moverme todos los días. Sí, esa frase necesito moverme es muy común. No significa solo hacer deporte, sino tener energía. Yo, por ejemplo, puedo decir, si no hago ejercicio, me siento cansado. Es una frase muy simple, pero muy cotidiana. Y también es común hablar del deporte como un hábito. Por ejemplo, intento correr 3 veces por semana o voy al gimnasio cuando tengo tiempo. Fíjate que usamos palabras como intento o cuando tengo tiempo, porque nadie es perfecto. Exacto. En español hablamos de nuestros hobbies de una forma muy humana, muy realista. No decimos siempre que hacemos algo todos los días. A veces decimos cuando puedo o si tengo tiempo. Eso suena muy natural. Ahora, hay otro tipo de personalidad muy común, las personas tranquilas, que buscan calma. A estas personas les gustan hobbies como leer, escuchar música, ver series o pasear. Ellas pueden decir, me gusta leer para relajarme o disfruto mucho de los momentos tranquilos. Sí, disfrutar es una palabra clave aquí. Por ejemplo, disfruto de una buena película por la noche. Es una frase muy española. No es solo ver la película, es disfrutar del momento. Y muchas personas también dicen, para mí es importante tener tiempo para mí. Esa frase se usa mucho cuando alguien habla de hobbies tranquilos. Significa cuidarse, escucharse y descansar. Muy cierto. Y hablando de cuidarse, hay personas a las que les gusta cocinar como hobby, no solo porque necesitan comer, sino porque lo disfrutan. Ellas dicen cosas como, cocinar me relaja, o me gusta probar recetas nuevas. Sí, y también es muy común decir, no soy un experto, pero me gusta cocinar. Esa expresión, no soy un experto, es muy útil. Te permite hablar de tu hobby sin presión. Exactamente. En español no es necesario ser perfecto para hablar de lo que te gusta. Puedes decir, no se me da muy bien, pero me gusta. Eso es muy natural y muy cercano. Ahora, hablemos de personas curiosas, personas a las que les gusta aprender cosas nuevas. Estas personas suelen decir, me gusta aprender cosas nuevas
o siempre intento aprender algo diferente. Sí, y también pueden decir, me interesa mucho la historia o últimamente me interesa la psicología. Esa palabra, últimamente, es muy común cuando hablamos de intereses que cambian. Exacto. Últimamente estoy aprendiendo a tocar el piano. O últimamente me interesa mucho el tema del bienestar. Son frases muy reales, muy actuales. Y eso nos lleva a algo importante. Los hobbies no son fijos, cambian con el tiempo. En español hablamos mucho de eso. Decimos, ahora estoy en una etapa más tranquila o en este momento de mi vida me gusta más estar en casa. Sí, esa expresión, en este momento de mi vida, se usa mucho. Da contexto, explica por qué te gustan ciertas cosas ahora y no antes. Por ejemplo, alguien puede decir, antes viajaba mucho, pero ahora prefiero quedarme cerca de casa. Es una frase muy común y muy natural. Y también hay personas muy sociales, personas que disfrutan estar con gente, hablar, compartir. Ellas suelen decir, me gusta mucho pasar tiempo con amigos o disfruto de las reuniones y las conversaciones largas. Sí, y en España se escucha mucho, me gusta salir a tomar algo. No significa solo beber, significa socializar, hablar, compartir tiempo. Exactamente. Y también se dice mucho, me gusta quedar con amigos. La palabra quedar es muy importante. Significa encontrarse con alguien, pasar tiempo juntos. Muy cierto. Y cuando hablas de estos hobbies sociales, también puedes decir cómo te hacen sentir. Por ejemplo, estar con amigos me da energía o me hace sentir bien. Ahora, algo muy interesante es cómo hablamos de hobbies que no practicamos tanto, pero que nos gustan. Por ejemplo, no lo hago muy a menudo, pero me gusta. Esa frase es muy útil. Sí, por ejemplo, no viajo mucho, pero me gusta conocer otras culturas. Es una frase muy honesta y muy natural. También puedes decir, no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo, me gusta pintar. Esa estructura se usa muchísimo. Y eso conecta con la vida real. La mayoría de las personas no tienen todo el tiempo del mundo. Por eso hablamos así, de una forma flexible. Y cuando alguien te pregunta por tus hobbies, no necesitas una respuesta perfecta. Puedes responder poco a poco. Primero algo simple y luego añadir detalles si la conversación continúa. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer. Y luego puedes añadir, sobre todo novelas, o normalmente por la noche. Eso es muy natural. Las conversaciones en español no son respuestas largas desde el principio. Se construyen poco a poco. Y también es muy normal usar expresiones como, la verdad es que, o, pues, por ejemplo, la verdad es que me gusta mucho estar en casa. Sí, esas expresiones hacen que suenes más relajado y más real. No son obligatorias, pero ayudan mucho al ritmo de la conversación. Y algo importante, no tengas miedo de repetir palabras simples. En español real repetimos mucho me gusta, me encanta, disfruto, no pasa nada. Exacto. La naturalidad es más importante que la variedad extrema de vocabulario. Mejor pocas palabras bien usadas que muchas palabras complicadas. Por cierto, si este podcast te está ayudando a sentirte más cómodo hablando de tus hobbies en español, recuerda apoyar el canal con un like y suscribirte. Eso nos motiva mucho a seguir. Gracias, Pedro. Y seguimos.
Ahora, en la siguiente parte, podemos empezar a ver ejemplos más concretos de conversaciones reales, como en una primera cita, en el trabajo o con nuevos amigos. Sí, porque no hablamos igual de nuestros hobbies en todos los contextos. En el trabajo hablamos de una forma, con amigos de otra, y eso es muy interesante. Además, veremos cómo hacer preguntas sobre hobbies de una forma natural, no solo cómo responder, porque una buena conversación es dar y recibir. Exactamente. Y poco a poco vamos a ayudarte a sentirte más seguro, más natural y más auténtico cuando hablas de lo que te gusta en español. Y como decíamos, el contexto es muy importante. No hablamos de nuestros hobbies de la misma forma en todas las situaciones. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez, normalmente hablas de tus aficiones de una forma más general, más ligera, sin entrar en demasiados detalles. Exacto. En una primera conversación, muchas personas dicen algo como, en mi tiempo libre me gusta hacer deporte y ver series. Es una frase muy común, muy segura. No es demasiado personal, pero abre la puerta a seguir hablando. Sí, y luego la otra persona puede preguntar, ¿qué tipo de deporte? ¿O qué series te gustan? Así la conversación avanza poco a poco, de una forma natural. Eso es muy importante. En español no solemos soltar toda la información de golpe. Preferimos responder de forma simple y luego ampliar si hay interés. Por ejemplo, imagina que estás en el trabajo y alguien te pregunta por tus hobbies. Normalmente no dices algo muy largo. Dices algo como, me gusta leer y salir a caminar. Es suficiente para ese contexto. Sí, porque en el trabajo buscamos un tono más neutral. No hablamos con tanta emoción como con amigos. Aún así, sigue siendo natural y real. En cambio, con amigos o personas cercanas, solemos hablar de nuestros hobbies con más detalle y más emoción. Podemos decir, últimamente estoy muy enganchado a la fotografía, o me encanta perderme con un buen libro. Me gusta esa expresión, estar enganchado. Se usa mucho cuando algo te interesa mucho en ese momento. Por ejemplo, estoy enganchada a una serie o estoy muy enganchada al yoga. Sí, es una expresión muy viva. Y otra muy común es me da la vida. Por ejemplo, salir a caminar me da la vida. Significa que te hace sentir muy bien, con energía. Es verdad. Y aunque es una expresión coloquial, se usa mucho en conversaciones reales. Hace que tu español suene más natural y más cercano. Ahora, algo muy importante es saber hacer preguntas sobre hobbies. No solo hablar de los tuyos, sino mostrar interés por la otra persona. Una pregunta muy común es, ¿y a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Sí. Y también, ¿tienes algún hobby? ¿O qué sueles hacer los fines de semana? Esas preguntas se usan muchísimo. La palabra sueles es muy importante. Por ejemplo, ¿qué sueles hacer después del trabajo? No preguntas por un día específico, sino por un hábito. Exacto. Y cuando alguien responde, es muy normal reaccionar con frases simples como ¡qué bien! ¡Qué interesante! O ¡ah, qué guay! No necesitas frases largas para mostrar interés. Sí, esas pequeñas reacciones hacen que la conversación fluya. Por ejemplo, me gusta mucho cocinar. Ah, qué bien. ¿Qué te gusta cocinar? Eso es una conversación real, simple, natural y efectiva. No hace falta nada complicado. También es común compartir una experiencia personal relacionada con el hobby. Por ejemplo, yo también lo intenté, pero no tuve mucho tiempo. O, siempre he querido probar eso. Sí, frases como siempre he querido o me gustaría son muy útiles. Por ejemplo, me gustaría aprender a tocar un instrumento o me gustaría viajar más. Eso muestra interés, incluso si no practicas ese hobby ahora. Y es muy común en español hablar de deseos y planes cuando hablamos de hobbies.
También hay personas que no hablan con mucha pasión de sus hobbies, y eso está bien. Pueden decir, no soy muy de hobbies, pero me gusta caminar y escuchar música. Es una frase muy honesta. Sí, y la expresión no soy muy de se usa mucho. Por ejemplo, no soy muy de salir de noche o no soy muy de deportes. Es muy natural. Y también se puede usar en positivo. Soy más de planes tranquilos o soy más de estar en casa. Eso define tu estilo sin ser extremo. Exacto. En español usamos mucho ese tipo de comparaciones suaves. No decimos todo o nada, decimos más o menos. Ahora, hablemos de hobbies relacionados con la tecnología. Hoy en día muchas personas dicen, me gusta escuchar podcasts, me gusta crear contenido o paso tiempo aprendiendo cosas en Internet. Sí, y también se dice mucho, veo muchos videos para aprender. Es una frase muy común y muy actual. Y no hace falta usar palabras técnicas. Puedes decir, me gusta aprender viendo videos y ya está. Es claro y natural. Otra cosa muy común es hablar de hobbies como una forma de mejorar. Por ejemplo, hago ejercicio para sentirme mejor o leo para aprender y crecer. Sí, la idea de crecimiento personal aparece mucho. Frases como me ayuda a mejorar o me hace sentir mejor conmigo mismo se usan bastante. Y cuando alguien te habla de un hobby que no conoces, puedes responder de forma simple. No lo conozco mucho, pero suena interesante. Es una frase muy útil. Exacto. No necesitas saber de todo, solo mostrar interés y respeto. También es normal decir que estás empezando algo nuevo. Por ejemplo, estoy empezando a aprender fotografía o estoy empezando con el yoga. No necesitas ser experto. Y esa idea es muy importante para aprender español también. No necesitas hablar perfecto para comunicar quién eres y qué te gusta. Muy cierto. Al final, hablar de hobbies es hablar de ti, de tu vida diaria, de lo que te hace sentir bien. Y poco a poco, con frases simples y reales, puede sonar cada vez más natural. No se trata de memorizar frases, sino de entender cómo habla la gente. Exactamente. Y en la siguiente parte vamos a unir todo esto con ejemplos más largos y situaciones completas para que puedas imaginarte hablando así en tu vida real. Sí, veremos cómo mantener una conversación más larga sobre hobbies, cómo pasar de un tema a otro y cómo cerrar ideas sin cerrar la conversación. Porque una buena conversación no se termina de golpe. Siempre deja espacio para seguir hablando, para compartir más. Y ahora que hemos hablado de muchos tipos de hobbies, de personalidades y de contextos, creo que es importante ver cómo todo esto se une en una conversación larga y real. Porque en la vida diaria no hablamos por partes, hablamos mezclando ideas, emociones y experiencias. Exactamente. Una conversación real sobre hobbies no sigue una estructura perfecta. A veces empiezas hablando de algo simple y terminas hablando de recuerdos, de cambios en tu vida o de lo que te gustaría hacer en el futuro. Por ejemplo, puedes empezar diciendo, me gusta leer, y después añadir, últimamente leo más porque necesito momentos tranquilos. Y luego incluso decir, antes no leía tanto, pero ahora lo disfruto mucho. Eso es muy real. En español hablamos mucho del antes y el ahora. Nos gusta comparar etapas de la vida. Es una forma muy natural de hablar de nuestros hobbies y de nosotros mismos. Y también es muy común conectar un hobby con una emoción. Por ejemplo,
cuando pinto me siento tranquilo o cuando hago deporte me siento con más energía. Sí, y no hace falta usar palabras complicadas para expresar emociones. Palabras como bien, tranquilo, contento, relajado, son más que suficientes para sonar natural. Además, una conversación real tiene pausas, dudas y frases imperfectas. Decimos cosas como, bueno, la verdad es que no sé. Eso también es parte del español real. Muy cierto. A veces pensamos que hablar bien es hablar perfecto, pero no es así. Hablar bien es comunicar, conectar y sentirse cómodo. Por ejemplo, puedes decir, la verdad es que no tengo un hobby fijo, pero me gusta hacer cosas diferentes. Esa frase es muy honesta y muy común. Y nadie te va a juzgar por eso. Al contrario, muchas personas se sienten identificadas. No todo el mundo tiene una gran pasión clara, y eso está bien. También es importante saber escuchar. Cuando alguien te habla de su hobby, no necesitas responder con algo muy largo. A veces basta con decir, qué interesante, o suena muy bien. Sí, escuchar también es parte de la conversación. Y cuando escuchas bien, la otra persona se siente cómoda y la charla fluye mejor. Otra cosa muy real es que los hobbies cambian según el momento de la vida. Puedes decir, ahora no tengo mucho tiempo, pero antes hacía más cosas. O, en este momento prefiero cosas tranquilas. Y eso es algo que todo el mundo entiende. La vida cambia, el trabajo cambia, las prioridades cambian y nuestros hobbies también. Además, hablar de hobbies es una forma muy bonita de conocer a alguien. No es solo saber qué hace, sino entender cómo es esa persona. Exactamente. Cuando alguien te dice que le gusta caminar solo por la mañana, ya sabes algo de su forma de ser. Cuando alguien te dice que le gusta estar con amigos, también. Y todo eso se puede expresar con frases simples, claras y naturales. No necesitas impresionar a nadie. Solo ser tú. Eso es muy importante para aprender español. Usa el idioma para hablar de tu vida real, no de una vida perfecta o imaginaria. Y no tengas miedo de repetir estructuras como me gusta, me encanta, disfruto. En español real se repiten mucho y nadie lo ve como algo malo. Al contrario, eso da fluidez y naturalidad. Poco a poco, con la práctica, irás añadiendo más palabras, más matices, más confianza. Y recuerda que una conversación no se trata de hablar sin parar, sino de compartir. A veces hablas tú, a veces escucha la otra persona. Exactamente. Y hablar de hobbies es una de las mejores formas de empezar, porque es un tema cercano, positivo y personal. Esperamos que después de este podcast te sientas más cómodo hablando de lo que te gusta, de lo que disfrutas y de lo que forma parte de tu vida. Sí, y que puedas usar estas ideas en conversaciones reales, con amigos, compañeros de trabajo o personas nuevas. Antes de despedirnos, si este podcast te ha ayudado a mejorar tu español y a sentirte más seguro al hablar, recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo y hablar de algo tan humano como nuestras pasiones y hobbies. Seguiremos acompañándote en tu camino con el español, siempre de una forma clara, natural y cercana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.